nos toca ver la clase número 2 sobre la nueva serie que hemos comenzado, que se llama La lluvia tardía. Hoy nos toca ver, hermanos, la clase número 2, que se llama Repasando el reavivamiento y la reforma, parte B. Clase número 2, Repasando el reavivamiento y la reforma, parte B. Así que, hermanos, ¿qué les parece si para comenzar nos ponemos de rodillas para orar? Yo aquí por el espacio voy a orar aquí como estoy en esta posición, pero los que puedan nos acompañan de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu santa palabra. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a los hermanos que nos están siguiendo a través de internet, que ellos también puedan ser bendecidos por el estudio de tu palabra. Todo esto te lo dejamos en tus manos, Padre, y te pedimos por favor que técnicamente no tengamos ningún problema, sino que realmente podamos realizar esta grabación con nitidez y alta calidad. Amén. Quédate con nosotros y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 2, Repasando el reavivamiento y la reforma, parte B, y realmente nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes estas clases de reavivamiento y reforma. Resulta que ayer nosotros habíamos quedado con que teníamos que repasar, hermanos, algunas cosas de Joel capítulo 2, ¿sí? Hermanos, yo estoy cansado de dar estudios bíblicos, realmente he dado muchos estudios bíblicos en mi vida, a lo largo de mi vida, y me siento contento de poder compartir con ustedes estos mensajes. Pero me duele que haya personas que no logran entender estas cosas de una manera clara y concisa, como tiene que ser, por no recurrir a la comparación de texto con textos y por no recurrir a la comparación de cita con cita. Entonces es muy importante que nosotros realmente entendamos estas cosas, porque el destino de nuestra vida depende de cómo nosotros entendamos la correcta, sana doctrina, ¿sí? Anoche hemos estado viendo un montón de cosas en la primera clase y hoy tenemos que redondear, porque estamos repasando, hermanos, lo que tiene que ver con el reavivamiento y la reforma, ¿sí? Y ayer habíamos estado viendo Joel capítulo 2. Así que ahora vamos a volver de nuevo a Joel capítulo 2, porque quiero mostrarles algo interesante en lo que tiene que ver con el reavivamiento y la reforma. Le damos gracias a los hermanos que nos escriben, que nos alientan. Espero que ellos puedan salir bendecidos, realmente bendecidos con estas clases bíblicas. Y le pido por favor que tomen nota, porque hay mucho para decir con respecto al reavivamiento y la reforma. Hay mucho, hermanos, para decir. Realmente, hermanos, es impresionante la palabra de Dios. Y habíamos dicho que el reavivamiento y la reforma tiene que ver, hermanos, con un bloque profético que está ubicado justo cuando sale la ley dominical, ¿sí? Es uno de los bloques que forman parte de lo que es la cronología del tiempo de angustia previo hasta el fin del tiempo de gracia. Pero hay gente que no entiende el tema del reavivamiento y la reforma. Nosotros ahora tenemos que dejar que la lluvia temprana haga su efecto en nosotros y estar listos para cuando venga el reavivamiento y reforma mundial en el seno de la iglesia y total adentro en el seno de la iglesia. Pero mientras tanto yo ahora tengo que dejar que la lluvia temprana haga su efecto en mi vida, para que cuando venga ese movimiento de reavivamiento y reforma adentro de la iglesia adventista y en el seno de la iglesia adventista, yo pueda pertenecer a ese grupo, hermanos, y pueda estar listo para participar, hermanos, de todo lo que va a ser el reavivamiento y la reforma. Ahora vamos a ir a Joel capítulo 2, hermanos, y vamos a repasar algo que habíamos estado viendo ayer, y yo le pido a los hermanos que realmente oren por nosotros, porque estamos necesitando mucho de sus oraciones, ya que siempre la competencia, hermanos, del diablo y sus agentes no nos dejan que prediquemos estas preciosas verdades. La competencia siempre se enoja. Satanás es la competencia y sus agentes humanos, cristianos y no cristianos,
son la competencia que a veces no quiere que nosotros prediquemos estos temas que son realmente importantes. Si nosotros volvemos a Joel capítulo 2, que es un capítulo que muchas veces no se entiende y que lo vamos a ir entendiendo a lo largo de toda la serie de la lluvia tardía, hermanos, vamos a ver cosas interesantes. Entonces repasemos. Joel capítulo 2, vamos al versículo 1. En el versículo 1, hermanos, vamos a ver lo que dice, tocad trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aquí habla de que tienen que temblar todos los moradores de la tierra. Y nosotros también, que somos los que tenemos que prepararnos, porque si leemos todo el capítulo 2 de Joel, se llama a un reavivamiento y a una reforma al pueblo propio de Dios. Al pueblo propio de Dios se le está llamando eso. Entonces ahora viene el versículo 12 y 13 que dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Eso tenemos que hacer, hermanos, cuando llegue el momento. Versículo 13. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Por supuesto, se entiende, hermanos, de que Dios me llama a que me convierta ahora. Pero cuando venga la ley dominical, por causa de la tibieza espiritual que está pasando a la iglesia adventista, porque está pasando un momento de tibieza tremendo, hermanos, es tremendo la tibieza que está pasando, y como ahora no se quieren convertir, y somos laodicenses y somos rebeldes a Dios, el último llamado que Dios nos hace es en la ley dominical, para que internamente se produzca un reavivamiento y una reforma y podamos recibir la lluvia tardía. Y el que no vaya haciendo caso al reavivamiento y la reforma quedará fuera. Y quedará fuera, hermanos, porque no logra entrar en el reavivamiento y la reforma. Y no logra entrar en el reavivamiento y la reforma, ¿saben por qué? Porque nunca le llevó el apunte al efecto de la lluvia temprana. Entonces queda afuera. Desgraciadamente queda afuera. Pero nadie puede negar que en los versículos 12 y 13 se llama una conversión. Noten, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Entonces, hermanos, ahora vienen los versículos 15 al 18 y presten atención a lo que vamos a leer porque esto es sumamente importante. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid al pueblo. ¿Cuándo tiene que reunirse el pueblo? Como pueblo. Una cosa es ahora, hermanos, la conversión personal. Yo ahora debo convertirme en forma personal. Pero la reunión del pueblo, la unión del pueblo, ¿cuándo se tiene que dar? Es claro, según Joel capítulo 2, cuando venga el oprobio. Cuando estemos en peligro de caer en oprobio. Si Dios no enviase, hermanos, la lluvia tardía, caemos en oprobio. Pero gracias a la lluvia tardía no caemos en oprobio aunque nos persigan y nos maten. Si nos persiguen, nos caemos en oprobio porque tenemos poder. Formidable poder tenían aquellos escogidos, dice el Espíritu de profecía. Si nos matan o no nos matan, no importa, no caemos en oprobio, porque al tener el poder estamos en triunfo. O sea que al recibir la lluvia tardía vivimos en triunfo o morimos en triunfo. Y arrasamos en triunfo, ya sea con vida o con muerte, pero arrasamos el mundo con la luz del Evangelio. Pero si no viniese la lluvia tardía, caemos en oprobio y pasamos vergüenza. Es precisamente el refrigerio de la presencia del Señor lo que te hace que vivas para triunfar o mueras triunfando. Entonces, ahora dice el versículo número
16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice así, hermanos. Y el versículo 17, hermanos, es impresionante. Yo no sé si técnicamente después le podemos subir el volumen, ¿verdad? Le podemos... Disculpen, hermanos, si por ahí tenemos un poco bajo el volumen. Nosotros vamos a tratar de subirle técnicamente el volumen acá con los programas que tenemos. Y si no, a los hermanos que nos están escuchando por internet, después cuando ustedes lo escuchen a través de internet o los bajen y los pasen a su computadora, también tienen programas que pueden subir el volumen de los audios, así que en caso de que no se llegase a escuchar bien, ustedes pueden trabajarlos también desde sus hogares con sus ordenadores, pueden subirle el volumen. Después, para que vos te quedes tranquilo, lo vamos a escuchar, y si no, vamos a subir el volumen y te lo empiezas a escuchar para que vos te quedes tranquilo. Ok, aquí me avisan que gracias a Dios nosotros vamos a ver cómo lo podemos modular al volumen de tal manera que yo no tenga que esforzar tanto la voz, ¿sí? Y de paso ustedes me escuchan bien. Queridos hermanos, Joel capítulo 2 es tremendo y ahora viene el versículo 17 y dice, entre la entrada y el altar, o sea, entre el pórtico y el altar, dice, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, perdona que... Pero ¿de qué lo tiene que perdonar? Y de toda la tibieza laodicense que tiene el pueblo, de toda la tibieza laodicense. Por eso es que nuestros críticos decían, ¿y por qué hay que convertirse? Dice, y bueno, porque Jesús lo dice en el mensaje a la iglesia de la Odisea, nosotros no estamos convertidos, seguimos en tibieza, tenemos una inconversión o una conversión a media, porque había gente por ahí que decía, ¿y por qué ustedes dicen de que hay que convertirse? Y porque lo dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, lo está diciendo bien claro. En el capítulo 3 de Apocalipsis dice que hay que convertirse. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. ¿Y por qué? Porque la iglesia adventista no está arrepentida, sigue en tibieza. Miserable, pobre, ciego, desnudo, cuitado y toda la mar en coche. Entonces ahora, hermanos, viene el versículo 17 y dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio a tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Cuándo corremos el peligro de que se enseñoreen de nosotros en la ley dominical, hermanos? Y efectivamente comienzan a enseñorearse de nosotros en la ley dominical. ¿Y qué muestra ahí en ese momento, en ese punto exacto, qué muestra Dios? La lluvia tardía, la muestra y la derrama sobre su pueblo. Y no pongas en oprobio tu heredad para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, aquí se nos da una promesa de la tipología del Antiguo Testamento y nos dicen, y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. Entonces, hermanos, viene el versículo 21 al 23 que dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas, y ya lo creo que va a hacer lo que dice el versículo 21, en la lluvia tardía, hermanos, Jehová va a hacer grandes cosas que realmente vamos a quedar tremendamente sorprendidos con lo que Él va a hacer en la lluvia tardía. Realmente va a hacer cosas grandiosas, realmente va a hacer grandes cosas, hermanos. Tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto, dice, hermanos. Y el versículo 23 dice ahora, hermanos, vosotros también, hijos de Sión, y ahora ya nos habla a nosotros en el versículo 23 y dice lo siguiente, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ya van a ver, hermanos, que estas primeras clases son tediosas, pero una vez que ya arranquemos en el tema de la lluvia tardía, yo les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con la lluvia tardía.
Les voy a mostrar todo, hermanos, para que los hermanos puedan ver y puedan darse cuenta de lo maravilloso que va a ser este gran movimiento mundial en todo el mundo, donde nosotros vamos a tener gran poder si permanecemos fieles y vamos a terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Vamos a ver el poder de la lluvia tardía, los milagros y prodigios de la lluvia tardía, el tiempo de la lluvia tardía, porque ¿sabían ustedes que la lluvia tardía va a descender en un tiempo específico? Pero eso ya lo vamos a ver después. Entonces dice, hermanos, ahora, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y ahora viene el versículo 28 y 29. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Versículo 29. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y viene el versículo 32 mostrando de que todavía estamos durante el tiempo de gracia, y dice, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Entonces, queridos hermanos, cuando leemos Joel capítulo 2, versículo 1, 12, 13, 15 al 18, 21 al 23, 28 y 29 y 32, vemos en un perfecto orden, hermanos, en un orden tremendo, vemos clarito cómo viene primero el oprobio que causa el reavivamiento y la reforma, que hace descender la lluvia tardía con todo tipo de potencia espiritual y que trae salvación para todo el mundo en el remanente que quedará en el tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, que está mencionada en el versículo 32. Entonces, lo que nosotros habíamos visto ayer y que cada vez le vamos encontrando cosas nuevas que yo quiero comunicárselas a ustedes, es que va a haber conversión, hermanos, es que tiene que haber una conversión total en el reavivamiento y la reforma. ¿Saben por qué? Les paso a explicar por qué. Resulta que ahora, como tibios que somos, no hay conversión o hay conversión a medias, pero no hay la conversión profunda que tiene que haber. Y es por eso que en Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice esto, noten. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, pero no a medias, sino con todo vuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque hoy en día no estamos convertidos o estamos convertidos a medias, pero no con todo el corazón. Por lo tanto, es por eso que acá la conversión que nos está pidiendo es realmente con todo el corazón. Hoy en día hay mucha comodidad. Y por eso, hermanos, por eso es que anoche decíamos de que va a venir una profunda humildad y una profunda conversión en el reavivamiento y la reforma. Pero noten, vuelvo a leer. En Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, pero presten atención, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Por qué Dios, cuando se da la ley dominical, hermanos, y viene el reavivamiento y la reforma, ¿por qué pide conversión? ¿Por qué? ¿Porque no estamos convertidos o estamos convertidos a media? Y eso concuerda perfectamente bien con lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Presten atención. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver si concuerda Joel 2 con Apocalipsis 3. Porque hay muchos que critican nuestra postura, pero vamos a ver si concuerda o no. En Apocalipsis capítulo 3,
dice el versículo número 15 al 19. Por favor, presten atención. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 19, y por favor traten de discernir espiritualmente lo que dice acá la poderosa palabra de Dios. Porque hay gente que no discierne y habla, pero noten, por favor, tomen nota de todos los versículos que yo voy dando, porque damos mucho fundamento bíblico en estas clases. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, o sea, una conversión a media, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice el versículo número 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Hermanos, la condición que vemos hoy en día en la iglesia adventista es una condición de mundanalidad, de pecado, de fornicación, de vanidad, de mal carácter. Y ustedes saben que lo que más aflora, hermanos, es el mal carácter que tenemos, lo cual demuestra que no estamos convertidos o bien tenemos una conversión a media. Y por eso no podemos salvarnos ni tampoco podemos recibir las bendiciones de Dios. Yo me canso de tratar con gente que tiene mal carácter. Y veo el mal carácter y veo la desazón en su vida. Y la vemos en medio de nuestro pueblo y la vemos quizás en nosotros. Lo cual demuestra que no estamos convertidos o estamos convertidos a media. Pero la conversión que Dios pide, dice, yo no pido conversión a medias, yo pido la conversión que hablé por medio de mi siervo el profeta Joel, que es una conversión de todo el corazón. Entonces ahí recibimos una luz tremenda que nos llena el alma y nos llena de alegría al comprender por fin qué tipo de conversión está pidiendo Dios para nosotros. No es esta inconversión que tenemos ahora que manifiesta mal carácter, no es esa conversión a medias que nos demuestra que no tenemos la paz del cielo en nuestro corazón, sino que noten, ¿saben lo que está sucediendo, hermanos? Sucede lo que dice la última parte del versículo 17 que dice, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo a veces hablo con gente que no se da cuenta, hermanos, no se da cuenta y no nos damos cuenta que somos cuitados, somos miserables, somos pobres, somos ciegos y somos desnudos espiritualmente. Y eso demuestra que no hay conversión o hay una conversión a media y por lo tanto no nos podemos salvar si no tenemos conversión o tenemos una conversión a media. Justamente somos tibios. La ley dominical va a ser o que seamos fríos o que seamos calientes. Exactamente. La ley dominical, ¿qué es lo que hace, hermanos? La ley dominical te lleva a tomar decisiones. O vas a ser frío o caliente. Porque es el azote de Dios. La ley dominical es el azote de Dios y lo habíamos demostrado con mensajes selectos. ¿Se acuerdan que la ley dominical es el azote de Dios? Pero ahora noten. Noten lo que dice el versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y noten qué casualidad, ¿no? Yo reprendo y castigo, yo soy Jehová que se duele del castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y como yo reprendo y castigo, reprendo y castigo, reprendo y castigo, reprendo y castigo, noten, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En una palabra, conviértete. Arrepiéntete, conviértete. Y ahora viene el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es hermoso, hermanos.
Pero ahora vamos al versículo 19, por favor, hermanos. El versículo 19, y presten atención a todo el fundamento bíblico que vamos a dar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Habla, Dios reprende, Dios castiga, y me pide que me arrepienta. Ahora noten, despacito, ¿cómo puede ser que Dios le pide a la iglesia adventista arrepentimiento? Y aquí está hablando en el contexto de la ley dominical, pero esa es otra cosa mucho más profunda si la entramos a explicar, pero aquí está hablando del contexto de la ley dominical. Ahora bien, había un grupo por ahí que me criticaba y decía, no, ¿cómo Dios va a pedir conversión si ya estamos convertidos? Mentira, hermanos. No estamos convertidos o estamos convertidos a media. Y cualquier estudiante serio de las Escrituras sabe que no estamos convertidos o sabe que estamos convertidos a media, pero no tenemos una conversión profunda, una piedad profunda, como nunca se ha visto desde tiempos apostólicos. Hermanos, ni el pastor más consagrado que haya en la iglesia adventista tiene la piedad apostólica. Sentimentalismo sí, pero la piedad profunda que realmente se muestra en humildad y abnegación, no. Porque eso se logra solamente en un contexto de persecución, en un contexto de opresión mundial del pueblo de Dios. Pero cuando las cosas están bien y todo está cómodo, es medio discutida esa cuestión. Ahora bien, ustedes no se han dado cuenta de lo que dice Apocalipsis 3:19, pero volvamos a leer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora vamos rapidito a Joel, capítulo 2. Vamos a Joel, capítulo 2. Volvemos a Joel, capítulo 2. Y dice, hermanos, el versículo 12 y 13, y presten atención. Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice lo mismo para el tiempo de fin que Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 19. Noten. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, pero no con conversión a media. No con conversión a media, sino con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto o lamento. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque claro, es muy fácil convertirse por fuera. Porque en ese tiempo, hermanos, ¿saben cómo se laceraban los vestidos? Se rasgaban las vestiduras, se ponían silicio, se tiraban de los pelos, se rapaban la cabeza, se echaban ceniza sobre el pelo. Y dice, dejen de hacerle esas cosas a su cabeza y a sus vestidos. Quiero la conversión de adentro. Y noten bien, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, y noten, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Lo mismo que dice Apocalipsis 3, 15 al 20. Lo mismo. ¿Y cuál es el castigo, hermanos? El zarandeo que Dios está enviando a su pueblo, que para ese contexto y para ese tiempo es, hermanos, la ley dominical. Ahora bien, cuando yo vuelvo ahora y voy, hermanos, porque hay mucha gente que me decía, ¿cómo puede ser que Dios esté pidiendo conversión justo en la ley dominical y justo en el reavivamiento y la reforma? Y bueno, le está pidiendo a la conversión porque no estamos convertidos, o estamos convertidos a media. No se olviden de ese concepto. Dios le manda un mensaje a la iglesia de Laodicea porque no está convertida o tiene una conversión tibia a media. O sea que el que dice, no, pero si estamos convertidos, nosotros le decimos, no. No están convertidos o están convertidos a media, hermanos. ¿Qué dice el mensaje de la iglesia de Laodicea? Para los hermanos que dicen, no, ya estamos convertidos, estamos maravillosos, está contradiciendo terriblemente el mensaje a la iglesia de Laodicea, lo contradice. Y todos los hermanos que dicen así, yerran, no conociendo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué le pide conversión Dios a su pueblo justo en la ley dominical cuando empieza el reavivamiento y la reforma? Porque no está convertido o tiene conversión a media. Entonces dice, no, bueno, los que no están convertidos
conviértanse con todo el corazón. Y los que tienen una conversión a media, conviértanse con todo el corazón. Por eso dice, ojalá fueses caliente. Ojalá fueses caliente. Por eso, Joel 2.13 concuerda con Apocalipsis 3.19. Y los dos hablan de arrepentimiento y conversión, y los dos hablan de castigo. Si ustedes comparan Joel capítulo 2 versículo 13 con Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, los dos hablan de conversión y los dos hablan de castigo de Dios. Entonces ahora viene el versículo 17 de Joel capítulo 2 y dice en Joel capítulo 2, hermanos, dice clarito: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio a tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Qué pasaría, hermanos, si lanzan la ley dominical y Dios no da la lluvia tardía? La gente va a decir: ¿a dónde está el Dios de ustedes que tanto se cansan de decir que los protege y los bendice? Miren, nosotros le hemos prohibido que trabajen en domingo y que guarden el sábado, y su Dios no hace nada. ¿Qué pasaría si sale la ley dominical y Dios no enviase refrigerio? ¿Qué pasaría? Es el refrigerio lo que nos da formidable poder para hacer la obra de Dios con potencia del Espíritu Santo hasta el fin del tiempo, hasta que termine la gracia. Por eso es clarito, como lo hemos dicho anoche, hermanos, nos hemos cansado de hablar anoche y ahora también ya va pasando el tiempo, hermanos, y se va haciendo larga la clase y va pasando el tiempo, pero ¿qué hemos descubierto? Que en Joel capítulo 2, hermanos, viene primero lo oprobio, que da comienzo al reavivamiento y la reforma, que hace que descienda la lluvia tardía. O sea que lo oprobio del versículo 17 viene primero que la lluvia tardía del versículo 28. El oprobio viene primero. Entonces, hermanos, es impresionante. Ahora logramos entender por qué Dios pide conversión. Porque bueno, capaz que yo no estoy convertido. Entonces Dios dice: conviértete con todo el corazón. O capaz que estoy convertido a medias y Dios dice: conviértete de todo corazón. Pero como hoy en día está todo en comodidad, la gente sigue en su inconversión. Como hoy en día está todo en comodidad, la gente queda contenta con su conversión a medias. Pero cuando venga la ley dominical, en el reavivamiento y la reforma que se ha de dar en el seno del pueblo de Dios, Dios pide ya la conversión profunda y total del pueblo de Dios. Dejen la tibieza, dice Dios. Y por más que a muchos no les entra ese concepto en su cabeza, en su mente intelectual, no les entra ese concepto porque no logran entender el mensaje a la iglesia de la Odisea y todo lo que representa. Por eso, hermanos, es importante estudiar, porque Joel capítulo 2 nos va aclarando todo. Ahora, aquí habla de algo muy raro, hermanos. ¿Saben dónde se habla de algo muy raro? En los versículos 15 al 17. ¿A dónde encontramos esto en el espíritu de profecía? En los versículos 15 al 17. Noten. Presten atención a lo que vamos a explicar en esta noche, hermanos. Presten atención. Dice así: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno. Cuando venga la ley dominical van a ver cómo vamos a ayunar, vamos a gemir, vamos a clamar con grandes sudores de lágrimas, vamos a clamar, hermanos, vamos a clamar, hermanos. Entonces, cuando nosotros estemos, cuando venga la ley dominical, vamos a clamar, vamos a orarle a Dios, vamos a ayunarnos, vamos a juntar en grupos, vamos a reunir al pueblo, vamos a santificar la reunión, vamos a hacer reuniones de reavivamiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque va a ser el tiempo en que nosotros vamos a tener que predicar el Evangelio. No sé si me explico, hermanos. Entonces lo que vamos a tener que hacer... ¿Hay el problema? Lo que vamos a tener que hacer... Sí, aquí estamos teniendo un problemita, se me traba mucho esto. Lo que pasa es que no se abre.
Me aparece un dinosaurio acá. A ver, hay un dinosaurio, pero justo en el sistema acá se me puso. Que debe ser que hay que hablar de creacionismo bíblico. A ver, ponemos acá. ¿Acá? Ahí. Permitir. No importa porque yo después lo corto, no pasa nada. Ahí está, ¿no? Ahí está. Disculpen los hermanos, estamos teniendo un problema técnico. ¿Sí? Ahí está, ponemos acá de nuevo y listo. Ya no nos preocupamos, ya directamente continuamos con el estudio bíblico. Bien, ahí le damos la bienvenida de nuevo a los hermanos que se han conectado. Quería retomar el tema hermanos. Joel capítulo 2 es impresionante, es importante, tenemos que manejarlo al dedillo. Primero el oprobio, segundo el reavivamiento y la reforma, tercero la lluvia tardía, hermanos. Y ya van a ver, cuando vayamos avanzando, nos vamos a especializar en Joel capítulo 2. Ustedes lo van a llegar a manejar bien a Joel capítulo 2, hermanos. Ahora bien, noten lo que dice el versículo 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y dice el versículo 18: y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Entonces ahora viene la pregunta, hermanos. ¿A dónde nosotros encontramos explicado esto en el espíritu de profecía, los versículos 15 al 17, al 18, explicados de una manera solapada para aquellos que tienen discernimiento espiritual? Vamos a ir a primeros escritos, hermanos. ¿A dónde encontramos los versículos 15 al 17? Vamos a primeros escritos, página 269 a la 271. ¿Cómo? Es que ya me ganó, la tecnología me ganó, ya estoy más rendido, ya no se puede hacer nada. Lo que sí sería bueno que después podamos adicionarle un micrófono más sensible que capte más el tema del ambiente, para que los hermanos puedan escucharnos mejor. Vamos a cambiar este micrófono, vamos a conseguir, y yo creo que ahí ya solucionamos todo. Pero creo que los hermanos pueden escucharnos bien. De todas maneras, los hermanos que tengan algún problema le pueden subir el volumen con los programas que hay en internet, pueden procesarlo al video también. Hermanos, yo cuando estudiaba el tema del zarandeo, nunca me podía explicar esta cita hasta que la logré entender. Y dice así, habla del zarandeo en la página 269 de Primeros Escritos. Pero antes de que la lea, volvamos a Joel capítulo 2. Por favor, volvamos a Joel capítulo 2, versículo 15 al 17. 15 al 18. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio a tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, entre los paganos, dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. ¿A dónde lo encontramos eso en el espíritu de profecía? Dice acá, cuando se dé la ley dominical, o sea, cuando se forme la imagen de la bestia para imponer la marca de la bestia, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Comienza el reavivamiento y la reforma. Entonces los que no estaban convertidos se convertirán totalmente, y el que está convertido a medias se convertirá totalmente, si es que es hijo de salvación, ojo, si es hijo de salvación. Porque hay muchos que no estarán convertidos
y hay otros que estarán convertidos a media y lo mismo se perderán porque no eran hijos de salvación, ni estaban predestinados para salvación. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora noten lo que dice acá, hermanos, por favor noten, ¿no? Dice, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados, noten, y gritos acongojados. ¿Por qué hay gritos acongojados? Porque ahí está el clamor de Joel 2, 15 al 18. Noten. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, hermanos? Y bueno, hermanos, eso es, ¿saben qué es eso, hermanos? Eso es precisamente el reavivamiento y la reforma de Joel 2, 15 al 18. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cuándo se da eso? ¿Por qué se da eso? Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. Y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cuándo se da eso? Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Eso era un zarandeo. Eso era un zarandeo lo que acababa de ver. Y era en el tiempo del zarandeo cuando gemían y clamaban y transpiraban y su frente se llenaba de sudor y clamaban y había gritos acongojados. Gritos acongojados. ¿Cuándo hay gritos acongojados? En el tiempo del zarandeo. Y la cita que yo voy a leer ahora es la que usaron mis críticos para criticarme creyendo que la entendían y diciendo que no se aplicaba a la ley dominical, sino que se aplicaba al mensaje de la Odisea. Y yo voy a explicar ahora ese tema ahora. Y presten atención a lo que yo voy a explicar. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Punto. Entonces vienen mis críticos y dicen, mirá, dice, el zarandeo no lo produce la ley dominical, sino la predicación del mensaje del testigo fiel, que es Apocalipsis 3 nada más. ¿Han dicho o no han dicho así? Sí. Bueno, así han dicho, hermanos.
Dice, mira, dice, el zarandeo no es motivado por la ley dominical, sino por predicar en nuestras iglesias que nos arrepintamos, que dejemos de ser tibios y toda la mar en coche. Eso es lo que motiva el zarandeo. ¿Ve? Ya está solucionado, dice. El zarandeo no lo produce la ley dominical, sino la predicación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Punto, ya está. Y dice, mira, y hasta te lo demuestro, dice, página 270, mira, ella le pregunta al ángel, dice, y el ángel le dice que no es la ley dominical, sino el predicar desde nuestros púlpitos el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ay, hermanos, eso es lo que dicen nuestros críticos. Entonces yo voy a explicar esto en esta noche. Vamos en primer lugar, dice la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Dice, yo quiero saber. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces hubo unos críticos que decían, mirá, dice, ella le pregunta al ángel, y el ángel le dice, no es la ley dominical, es el mensaje del testigo fiel. Hugo Ortiz se equivoca, dice. Entonces, hagamos de cuenta que yo me equivoco en esta cita. Hagamos de cuenta, chicos, que yo me equivoco. ¿Y qué pasa con todas las otras citas que yo he dado? ¿Cómo me las sacas de la cabeza cuando son bien claritas? Luego, las otras citas que yo he dado, sí o sí tienen que armonizar con esto. Yo te voy a explicar algo para que entiendas. Primero te hago la explicación sencilla para que puedas entender. Y les voy a pedir por favor que presten atención. Cuando sale la ley dominical, que es la amenaza que nosotros tenemos desde afuera de la iglesia, ¿se va entendiendo el concepto? ¿Va cerrando el círculo? Cuando sale la ley dominical, que es la amenaza que nosotros tenemos desde afuera, la amenaza de afuera, lo que ocurre afuera de la iglesia, la ley dominical es algo que ocurre afuera de la iglesia, entonces comienza el reavivamiento y la reforma adentro de la iglesia, en el seno de la iglesia. Entonces, cuando el reavivamiento y la reforma, que se tiene que dar en el seno de la iglesia adventista, y comience adentro de la iglesia adventista, entonces, ¿qué va a suceder? Les comento para que logren entender. Cuando viene la ley dominical, somos amenazados de afuera. Entonces nosotros decimos, hermanos, tenemos que reavivarnos, reformarnos. ¿Y cómo comienza el reavivamiento y la reforma? Y comienza por casa, comienza por nosotros. Entonces ahí nosotros vamos a tener una conversión más profunda y vamos a predicar en nuestro seno el mensaje del testigo fiel. Entonces cuando nosotros prediquemos adentro de nuestra iglesia y en el seno de nuestra iglesia el mensaje del testigo fiel, adentro nuestro se van a levantar nuestros enemigos haciéndonos la contra. Por eso es que el zarandeo, yo me cansaba de decir que el zarandeo comprende dos cosas. Desde afuera la ley dominical y desde adentro la resistencia al mensaje del testigo fiel. ¿Se acuerdan que yo me cansaba de decir? Porque noten, hermano, lo que voy a tratar de explicar. El zarandeo para nosotros es fuerte, porque primero, tenemos la oposición de afuera y la oposición interna de adentro. La oposición desde afuera es que nos persiguen por la ley dominical, y la oposición interna es que de adentro, todos los alfiniques espirituales que están adentro de la iglesia adventista, cuando nosotros empecemos a reavivarnos y reformarnos adentro, vamos a predicar las doctrinas verdaderas desde adentro. Vamos a predicar el mensaje correcto desde adentro y adentro. Y cuando nosotros queramos predicar que tenemos que arrepentirnos sinceramente desde adentro con el mensaje del testigo fiel, se arma el problema adentro, hermano, de la iglesia. Ahora,
Voy a tratar de seguir explicando para que se entienda mejor. Cuando se dé la ley dominical, comienza el reavivamiento y la reforma en el seno. ¿Y qué tiene que ver con el seno? Significa que por fin se le va a hacer caso al mensaje del testigo fiel adentro de la iglesia. Pero eso es cuando comience la ley dominical. ¿Saben por qué? Porque desde hace cuando se predica el mensaje de la iglesia, lo decía, y nadie le lleva el apunte. Yo me he cansado de predicar, he ido por varias iglesias acá de Tucumán cuando me invitaron a predicar y he predicado el mensaje del tercer ángel, he predicado el mensaje del testigo fiel y ¿saben qué? Todos decían, qué interesante, qué bueno que ha estado el sermón y nada más. Y ya. Pero ¿por qué justo acá sí se le hace caso al mensaje del testigo fiel? ¿Por qué acá sí? ¿Por qué justo acá sí, hermanos? Que alguien me explique. Entonces, cuando salga la ley dominical, que va a ser la opresión desde afuera, nosotros adentrito comenzamos el reavivamiento y la reforma bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Y con qué nos tenemos que reavivar y reformar? Predicando y obedeciendo el mensaje del testigo fiel adentro, porque el reavivamiento y la reforma no es para el mundo. El reavivamiento y la reforma es para dentro de la iglesia, para nosotros. Y hermanos, ¿qué mensaje que sea solo para dentro de la iglesia adventista ustedes conocen que esté en Apocalipsis? El mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje del testigo fiel, no al mundo, sino a la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando empieza la ley dominical, comienza, hermanos, el reavivamiento adentro. Por eso es que se predicará y se obedecerá el mensaje adentro de la iglesia adventista, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, y se nos arma la batahola adentro. O sea que el zarandeo, como yo me había hartado de decir, consta de dos cosas básicas. Son muchas cosas, pero básicamente dos cosas. El mensaje desde afuera, la opresión desde afuera con la ley dominical y la oposición desde adentro, los que se van a oponer al mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Pero realmente se le va a hacer caso al mensaje del testigo fiel en el reavivamiento y la reforma, porque ahora no se le hace caso. Otro detalle más, noten. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo, que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, y esto es lo que mis críticos no se han dado cuenta que está acá. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Por qué hay que exaltar el estandarte? ¿Cuándo llega el momento genial y exacto en que nosotros ya tenemos que exaltar sin pelos en la lengua el mensaje ante todo el mundo y exaltar la norma? Cuando salga la ley dominical, hermanos. Cuando salga la ley dominical. Y aquí está, y no se dan cuenta. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Pero el disparador del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es la ley dominical. Ahora no, porque ahora, si tú predicas, la gente no hace caso. Y si no predicas, tampoco hace caso. Ahora noten, vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. O sea, ahora. Pero ¿cuándo se lo escucha completamente? ¿Cuándo se lo escucha completamente? En la ley dominical. Y eso es lo que mucha gente... Pero y claro que el zarandeo en el pueblo de Dios, hermanos, lo causa el mensaje del testigo fiel, porque es un zarandeo interno. Porque como ha comenzado la ley dominical y somos presionados desde afuera, los sinceros de adentro se consagran, pero la mayoría, alfinique espiritual que está adentro, se opone. Y hay un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Tan solo a medias, conversión a medias, escucha a medias, aceptación a medias, conversión a medias, arrepentimiento a medias, todo a medias.
El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. ¿Cómo se tiene ahora el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Se lo tiene en poca estima, y lo dice la página 270. ¿Cuándo se le va a hacer caso total? Cuando venga la ley dominical. Por eso es que este clamor que vemos en la página 269 es el reavivamiento y la reforma que ya ha comenzado. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Dijo el ángel: escuchad. Pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concertada sinfonía. Era incomparablemente más melodiosa que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces. Parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Un cambio total. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: mirad. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden. Cuando venga la lluvia tardía, ¿va a haber perfecto orden o no? Va a haber perfecto orden. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados, dice, hermanos. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellos, arrepentimiento del pecado para lograr la salvación, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Hermano, ¿eso es ahora? ¿Se puede aplicar eso ahora? No, hermanos. ¿Cuándo se empiezan a unir desde afuera un montón por los lugares dejados vacantes? ¿Cuándo? Comparación de cita con cita, hermanos, en la ley dominical. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su alrededor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Cuando descienda la potencia del Espíritu Santo, ¿los ángeles malignos te van a poder desanimar? No, hermanos. Sí, con la lluvia temprana, hermanos, no los desanimaban a los cristianos de la primera centuria y los mataban, los torturaban y no los desanimaban. Imagínense con la lluvia tardía, que es mucho más poderosa. Ya nadie te va a desanimar. Ningún poder van a tener sobre ti. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres.
las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ellas. ¿Cuáles son esas que se unen y que entran a la iglesia ahora? Los conversos, hermanos de la lluvia tardía. Desvanecióse todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Entonces, cuando en la página 269 se ve este clamor de agonía, los gritos acongojados de la página 269 de Primeros Escritos es el reavivamiento y la reforma de Joel capítulo 2, versículo 1, 12, 13 y 15 al 18. Y después sigue la lluvia tardía. Entonces, según Joel capítulo 2, viene primero el oprobio de la ley dominical, el reavivamiento interno y la reforma interna en el seno, adentro de la iglesia adventista del séptimo día, y el descenso de la lluvia tardía, hermanos, como nosotros podemos ver. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? Todo lo que nosotros estamos viendo en Joel capítulo 2, hermanos, nos muestra el orden exacto de los acontecimientos de las profecías del tiempo del fin. Ahora bien, volvamos a Joel capítulo 2, versículo 17. Volvamos a Joel capítulo 2, versículo 17, que dice lo siguiente: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces yo les prometí que hoy íbamos a ver cómo la hermana Juay lo aplica, o qué aplicación le da según la tipología a Joel 2:17. Entonces vamos a ir a Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 152 y 153. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 152 y 153. Dice así, hermanos. Y por favor presten atención a lo que vamos a leer, a ver si se dan cuenta a dónde se aplica Joel capítulo 2, versículo 17, hermanos. Dice así: el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Dice, hermanos, los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Es nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Daniel 12:10. Los que tienen acceso a Dios por Cristo tienen que hacer una obra importante. ¿Cómo? Los que tienen acceso a Dios por medio de Cristo tienen que hacer una obra importante. Ahora es el momento de echar mano del brazo de nuestra fuerza.
la oración de los pastores y de los miembros laicos, debe ser la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, disipado han tu ley. Salmo 119, 126. Y dice también, lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar, clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Joel 2:17. En el contexto del movimiento dominical y de la aplicación de la ley dominical, porque dice, cuando hablen, revelarán el espíritu del dragón. Lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar, clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio a tu heredad. ¿Qué tal, hermanos? Entonces, ¿concuerda Joel capítulo 2 o no? Sigamos leyendo entonces. Vamos a Mensajes Selectos, tomo 3, página 445. Mensajes Selectos, tomo 3, página 445. No sé si los hermanos me están siguiendo por internet, ¿sí? Vamos a ver acá otra cosilla muy importante, hermanos. Entonces, hermanos, Joel 2:17, cuando habla de ese oprobio, es el oprobio de la ley dominical con su consecuente persecución y opresión, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, Joel capítulo 2, versículo 15 al 18, es el reavivamiento y la reforma. El tiempo en que se convertirán y se pedirán perdón los unos a los otros, ¿o no? Que hemos leído ayer en Maranata, página 257. Dejarán de lado sus problemas personales y se unirán, ¿o no? Bueno. Ahora anoten Mensajes Selectos, tomo 3, página 445, y dice lo siguiente, por favor presten atención. Precisamente el tiempo, o sea, la ley dominical, precisamente el tiempo acerca del cual escribió el profeta, vendrá. Y el fuerte clamor del tercer ángel se escuchará en la tierra. Su gloria iluminará el mundo y el mensaje triunfará, pero los que no anden en su luz no triunfarán con él. Ha llegado el solemne tiempo cuando los ministros deben llorar entre la entrada y el altar, exclamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Joel 2:17. Es un tiempo en que, en vez de elevar sus almas con suficiencia propia, los ministros y el pueblo deben confesar sus pecados delante de Dios y el uno al otro. Congregad al pueblo, santificad la reunión. Es un tiempo en que, en vez de elevar sus almas con suficiencia propia, los ministros y el pueblo deben confesar sus pecados delante de Dios y el uno al otro. Pero cuando venga el tiempo en que el fuerte clamor del tercer ángel tenga que crecer hasta convertirse en la lluvia tardía. Hasta que el clamor del tercer ángel se convierte en fuerte clamor, el del cuarto ángel. Todo te aplica Joel 2:17 a ese tiempo, al tiempo del reavivamiento y la reforma, cuando los ministros y el pueblo se pedirán perdón los unos a los otros, dejarán de lado los problemas personales y se pedirán perdón los unos a los otros, hermanos. Entonces queda claro cuándo se aplica Joel 2:17 y cuál es el oprobio de Joel 2:17 y por qué el hermano Juan sacó esa tipología, porque concuerda. Y lo que a mí más me llamaba la atención de Joel capítulo 2 es que el oprobio viene primero que la lluvia tardía. Y que el reavivamiento y la reforma viene primero que la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno. Entonces vamos a Eventos de los Últimos Días, páginas 211 y 212. Eventos de los Últimos Días, página 211 y 212.
Hay una cita bien cortita acá, hermanos, pero que vale la pena que le expliquemos porque para mí es tremenda esta cita. ¿Qué quieren que les diga? Es tremenda, realmente es espectacular. Está un poco cortada, pero para mí es tremenda. Eventos de los últimos días, páginas 211 y 212, dice lo siguiente, por favor presten suma atención a lo que voy a decir. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. ¿Qué opinan ustedes de esa cita? ¿La han logrado captar o no? A ver, la vuelvo a leer para que la capten. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, ¿con qué se desata la tormenta de la persecución, hermanos? Con la ley dominical. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá. ¿Y cuándo crece el mensaje del tercer ángel? En el reavivamiento y la reforma, porque dice, crecerán en Cristo. Crecerán en Cristo, crecerán en Cristo. Crecerá y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. O sea que, hermanos, cuando se dé la ley dominical, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. O sea que Eventos de los últimos días, páginas 211 y 212, te muestra claramente que viene primero la ley dominical, segundo el reavivamiento y la reforma, que comprende el crecimiento de los siervos de Dios en Cristo que hacen crecer el mensaje del tercer ángel, y la lluvia tardía, que es cuando el mensaje del tercer ángel que crece se convierte en el fuerte clamor. Mensajes selectos, tomo 3, página 440. Mensajes selectos, tomo 3, página 440. ¿Me van siguiendo, hermanos? Sí. Mensajes selectos, tomo 3, página 440, dice lo siguiente. Y esto es una cita muy importante, hermanos, muy importante. Debemos estar preparados y a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia, la única prueba segura del carácter. Y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino el del mundo protestante, la imagen de la bestia. Y ahora noten, el gran asunto que muy pronto afrontaremos, o sea, las leyes dominicales por el contexto, el gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, porque en el reavivamiento y la reforma se va a lograr un ministerio puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. Preparado para la lluvia tardía. O sea que en el reavivamiento y la reforma, según Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, es cuando en el reavivamiento y la reforma que se va a dar adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o sea, en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se logrará un ministerio puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. Es claro, hermanos. Por eso, hermanos, es que nosotros, queridos hermanos, tenemos que sentirnos contentos de entender estas cosas y ahora clamarle a Dios que podamos ser partícipes de la lluvia tardía. Por eso, hermanos, vamos a Conflicto de los Siglos, página 517. Conflicto de los Siglos, página 517.
Y en el libro Conflicto de los Siglos, página 517, dice lo siguiente, hermanos. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento. Aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. Habacuc capítulo 3, versículo 2. ¿Se acuerdan de Habacuc capítulo 3, versículo 2? Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Avivamiento, y Dios derrama el Espíritu sobre sus hijos para que se predique el mensaje en todas partes de la tierra, hermanos. De manera que con esta clase número 2, que se llama Repasando el reavivamiento y la reforma, parte B, hemos dejado en claro que ese reavivamiento y reforma que están en Joel capítulo 2, hermanos, concuerdan con lo que está escrito en Primeros Escritos, página 269, cuando se los ve clamando y se los ve haciendo esos gritos acongojados por lograr el perdón de los pecados, la conversión profunda, la piedad profunda, la salvación y lograr el derramamiento de la lluvia tardía adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es precisamente el reavivamiento y la reforma que se dan adentro de la Iglesia Adventista como consecuencia de que el reavivamiento ya ha empezado, porque hay un disparador y es la ley dominical. La ley dominical que se da afuera produce el disparador adentro, que es el reavivamiento y la reforma adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si no, no tiene significado. ¿Sí? Así que, hermanos, dejamos acá con esta clase y yo creo que hemos tocado varios puntos para afirmar, hermanos, varios conceptos que a veces nos olvidamos. Y díganme si no, ¿le están agarrando la mano a Joel capítulo 2 o no? Y ya van a ver después otras cosas que tiene Joel capítulo 2 cuando veamos el tiempo de la lluvia tardía. ¿Cómo va a descender? ¿De qué forma? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que, ¿qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas ahí donde están para que hagamos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Te pedimos por favor, Señor, que perdones nuestros pecados y bendigas a los miles de hermanos que nos siguen en todas partes del mundo, y que realmente, Señor, no haya ningún problema técnico, de tal manera que los hermanos puedan acceder a estos temas que estamos dando. Danos comodidad, danos más confort para poder predicar tu palabra. Danos los medios, los mejores medios para hacer tu obra, Señor. Y bendice a los hermanos que nos están ayudando y cooperando. Señor, perdona nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.